Este vídeo surgió hoy mismo porque vi un post en el Facebook donde hay un grupo que dice que va a empezar a excavar la primitiva Complutum, un yacimiento arqueológico que se encuentra en el Cerro del Viso, en Madrid. Bueno, felicidades para vosotros, para los que vais a hacer esta excavación, me parece algo muy interesante. Pero quería solamente comentaros una cosa muy curiosa que he visto hoy mismo por la mañana. Es la siguiente. Como conocéis, yo acabé de postar también una charla mía que di en el TED y mostrando cómo muchos monumentos antiguos, sus ejes están orientados hacia este punto en medio del mar del Caribe que yo llamo y se llama realmente Site 145. Es un punto, un eje del mundo, un axis mundi, hacia donde se apuntan muchísimos monumentos megalíticos. Bueno, lo primero que hice fue intentar ver si el propio cerro del Viso que vosotros vais a trabajar, que va a empezar a ser excavado, estaba apuntando para ese lugar. Entonces vamos directamente ya al Cerro del Viso, San Juan del Viso, y vamos a ver, Cerro de San Juan del Viso. He aumentado un poco la altura del Google Earth de las montañas para que se vea con mayor claridad. Vemos que es una montaña cortada hace miles de años por alguien, por los primitivos, por los romanos, no sabemos, tal vez porque existen yacimientos anteriores a los romanos. Entonces, una civilización cortó esa montaña. Y vemos, vamos a ver la perspectiva superior de la montaña, del cerro, y vamos a suponer el mapa que aparece en el site como ya dije, de vosotros, que vais a empezar a hacer esa excavación. Bueno, pues nosotros se ve una serie de alinear el norte geográfico con el norte del Google Earth y vemos que hay debajo de ese cerro posiblemente exista un monumento arqueológico romano que tal vez fue edificado encima de otro más antiguo, calcolítico, etcétera. No sabemos, no se sabe, eso es vosotros que lo vais a averiguar. Pero yo quería saber la orientación, entonces voy a colocar un punto aquí, en medio del cerro, y para ver si este punto, si este cerro también, como otros muchos monumentos megalíticos, está orientado hacia ese punto en medio del mar del Caribe llamado Site 145. Entonces coloco ese punto con la función polígono, ojo, del Google Earth, y coloco el otro punto en el Site 145, que es una montaña sumergida en medio de la planicie que existe en el mar del Caribe, de planicie rectangular. Existe una montaña justo en medio de la planicie, un tamaño no muy alto, y es una montaña que ya fue investigada. Y vamos a ver si esa montaña, si ese cerro que vosotros vais a investigar, está apuntando vamos a verlo aquí, hacia la montaña. Bueno, pues como podéis ver es impresionante porque vemos la línea que acabamos de diseñar, la línea está alineada con absoluta precisión en dirección a esa montaña en el mar del Caribe. Pero ahí no acaban las coincidencias. Lo que más me llamó la atención es que existen 4 cerros en secuencia, alineados perfectamente hacia ese punto final. El primer cerro, existe el cerro que vamos a ver, es el que yo llamo realmente, sinceramente, no he tenido tiempo de ver las informaciones, es ese cerro que estoy reflejando aquí, que llamo cerro inicial, y que tiene una especie de promontorio que se proyecta como si fuese un brazo
lo veis aquí, este brazo se proyecta para afuera. Esto me sorprende mucho, porque este tipo de cosas normalmente me llaman la atención como si fuese un altar, como si fuese un lugar que pueda haber algo aquí ceremonial. Entonces yo lo que voy a hacer de nuevo va a ser apagar la línea anterior y hacer otra línea desde este punto, desde este cerro, de nuevo al site 145. ¿Para qué? Bueno, lo que voy a demostraros es que esta línea no pasa por un cerro, pasa por cuatro cerros alineados, 4 cerros con la meseta, que son montañas cuya cumbre ha sido cortada, y pasa por 4 en la propia región de Madrid. Tenemos entonces una serie de restos arqueológicos impresionantes que nos llevan a épocas extremadamente antiguas, que fueron aprovechadas posteriormente por los romanos para colocar sus monumentos encima, pero que son mucho más antiguas. Entonces vamos a partir de ese cerro inicial, de esa protuberancia inicial que está aquí, que le llamo cerro inicial, no sé el nombre realmente, me disculpen, lo he visto hoy mismo, y vemos esa línea roja. Bueno, esa línea roja voy a dejar que esa línea roja tenga un poquito más de transparencia, para que se vean los cerros que están justamente debajo. Vamos a colocar una opacidad mucho menor de esa línea para que permita visualizar los monumentos, los cerros que se encuentran debajo de la línea. Así por lo menos conseguimos visualizar la línea y los propios cerros. Vamos a colocar una opacidad de 20. Ok. Bueno, pues lo que os quiero decir es lo siguiente. Tenemos este cerro inicial. Vemos teñidos de rojo de la propia línea otros cerros. El siguiente cerro es el que yo llamo cerro de al lado del cerro Ecce Homo, que es este aquí. Es un cerro, vemos un camino, vemos el camino y vemos esta plataforma aquí, vemos la montaña cortada, y vemos aquí delante otro cerro, que es el cerro Ecce Homo, que es también una montaña que tenemos la parte superior lisa, al igual que el cerro del Viso. Y vemos que está teñida de rojo. ¿Por qué? Porque está la línea roja que acabé de dibujar pasando bien por encima. Ahora vamos a colocar el cerro que hemos visto, el cerro del Viso, San Juan del Viso, lo tenemos aquí delante. Justamente con la propia diseño que superpuse del plano de los yacimientos romanos que están debajo. Pero es curioso porque vemos, está todo teñido de rojo. ¿Por qué? Porque tenemos una línea, que vamos a ver si la conseguimos ver un poquito ahora mejor. Esa línea, la vemos aquí, esa línea, es la que acabamos de dibujar hacia el 645. Bueno, pues vamos a continuar por la línea y vemos que más adelante tenemos otro cerro, un poquito, varios kilómetros más adelante, unos 20 kilómetros adelante, tenemos otro cerro que se llama Cerro Almodóvar. Aquí lo tenemos, el Cerro Almodóvar. La línea pasa por un lateral del Cerro Almodóvar. Vamos a colocar entonces los nombres de los cerros. Cerro Inicial, Cerro Almodóvar, aquí, y lo tenemos aquí, el Cerro Almodóvar. En este Cerro Almodóvar también se han encontrado restos arqueológicos como puntas de sílex, rocas
talladas prehistóricas, y ese sílex no es de este punto, fue traído. Ahora mismo, ¿dónde está ese sílex? El sílex está en los muros de la iglesia de San Pedro Advíncula de Vallecas. Esta iglesia de San Pedro Advíncula posiblemente también se construyó encima de otro monumento arqueológico, de un cromlech tal vez, porque sus dimensiones son semejantes a los de los cromlechs. Por ejemplo, podemos medir y vemos que tenemos medidas múltiplos de 1 segundo de arco. Vamos a ver, en este caso en segundos, 1,5 segundos tenemos aquí. Entonces, eso nos lleva a la conclusión de que tal vez haya sido construida encima de un cromlech. Vemos que la iglesia también está alineada, vemos la línea, alineada con el site 145, y vamos a, solamente para ver una perspectiva más terrena de la iglesia, realmente vemos que esas piedras aquí son piedras de sílex, todas ellas traídas del Cerro Almodóvar para construir la iglesia. Aquí tenemos la iglesia. Bueno, pues lo que os decía, vemos que la iglesia que tenemos aquí y los 4 cerros de los que os he hablado están perfectamente alineados. El Cerro Almodóvar, el Cerro de San Juan del Viso, el Cerro Echeomo y el cerro que yo llamo de al lado del Echeomo, y el cerro inicial del cual partimos de esta protuberancia que nos tenemos aquí. Los 4 perfectamente alineados en una línea. Y esa línea, como vimos, llegando directamente a ese Axis Mundi que descubrí, que es una montaña sumergida que está en una planicie rectangular sumergida, que tal vez eso os recuerde alguna cosa de algún filósofo antiguo. Esa planicie rectangular en medio de una montaña, un Axis Mundi, hacia el cual apuntan, como apuntan las mezquitas árabes a la Meca, los monumentos megalíticos, la gran mayoría de los monumentos cuyas piedras son inmensas, apuntan exactamente, con total, absoluta perfección hacia ese punto.